47. Paciente masculino de 65 años de edad, fenotípicamente leptosómico, antecedentes de hipertensión arterial, hábitos tóxicos, fumador durante aproximadamente 40 años de 25 cigarrillos al día. Presenta cuadro clínico de disnea progresiva hasta presentarse a moderados esfuerzos, tos con producción de mucosidad hialina. Examen físico con saturación periférica de oxígeno en aire ambiente de 89%, radiografía de tórax que demuestra hiperinflación con aumento de los espacios intercostales. Aplanamiento de los semidiafragmas. Se le realiza espirometría que reporta FEV1/FVC 0.7 y FEV1 mayor o igual que 50% pero 80% de lo predicho. En dicho paciente se diagnostica con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Según el biotipo, ¿qué tipo de EPOC es? A. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada. Errores comunes en preguntas de examen, medicina y ciencias de la salud. 1. No leer la pregunta con suficiente atención, el error más común. Este es el error principal. Los estudiantes suelen saltar a las opciones después de leer la mitad del enunciado. Ejemplo en tu pregunta. Un lector apresurado podría ver tos con producción de mucosidad y pensar inmediatamente en bronquítico crónico, ignorando el resto de los datos clave, fenotipo leptosómico, radiografía con hiperinflación, que apuntan al enfisema. ¿Cómo evitarlo? Subraya o marca mentalmente las palabras clave en el enunciado. En este caso, leptosómico, hiperinflación, aplanamiento de hemidiafragmas. Estas son pistas diagnósticas irrefutables. 2. Elegir la respuesta correcta, pero no la más correcta. Muchas preguntas, especialmente de alto rendimiento, tienen más de una opción que podría ser técnicamente verdadera, pero solo una es la mejor respuesta para el contexto específico. Ejemplo en tu pregunta. EA, EPOC moderada, es correcta según la espirometría, GOLD 2. ED, bronquítico crónico, es parcialmente correcta porque la EPOC incluye este componente, y el paciente tiene tos. El error, elegir D, porque se asocia con tos, ignorando que la pregunta pide el tipo según el biotipo. La combinación de biotipo y hallazgos radiológicos hace que la esencia del caso sea el enfisema, y como no está esa opción, la severidad, A, es la respuesta más precisa y segura. ¿Cómo evitarlo? Pregúntate siempre, ¿qué es exactamente lo que me están preguntando? Etiología, diagnóstico, severidad, tratamiento inicial, complicación. 3. Dejarse engañar por el enmascaramiento o los distractores. Los examinadores incluyen información relevante y irrelevante mezclada. Los distractores son opciones diseñadas para sonar plausibles si no se razona críticamente. Ejemplo en tu pregunta. B. Fibrosis quística. Es un distracte obvio para quien no sepa que es una enfermedad genética que se diagnostica típicamente en la infancia. Un paciente de 65 años con tabaquismo hace esta opción casi ridícula. C. Enfermedad de vías aéreas pequeñas. Es un distracte más sutil. Es el mecanismo fisiopatológico principal de la EPOC, pero no es un fenotipo clínico, biotipo, como tal. Es correcta fisiopatológicamente, pero no responde a lo que pide la pregunta. ¿Cómo evitarlo? Identifica y descarta activamente los distractores. Pregúntate, ¿esta opción responde directamente a la pregunta final? 4. Ignorar o malinterpretar los datos clave del caso. Pasar por alto un solo dato puede llevar a una conclusión completamente errónea. Ejemplo en tu pregunta. Ignorar fenotípicamente leptosómico y aplanamiento de los semidiafragmas te impide diferenciar entre el fenotipo enfisema, pink PAFE, y el bronquítico, blue bloater. ¿Cómo evitarlo? Convierte los hallazgos clínicos en diagnósticos diferenciales. Hiperinflación en radiografía igual a enfisema, asma, obstrucción crónica. EPOC. 1. Definición y clasificación GOLD. 1. ¿Cuál es la definición de EPOC según GOLD? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo debido a anormalidades en las vías aéreas o alvéolos, generalmente causada por exposición significativa a partículas o gases nocivos. 2. ¿Cuáles son los criterios espirométricos para diagnóstico de EPOC? FEV1/FVC
0.70 postbroncodilatador que confirma obstrucción no completamente reversible. 3. ¿Cómo se clasifica la severidad de la EPOC según GOLD 2023? GOLD 1. FEV1 mayor o igual que 80%, leve. GOLD 2. FEV1 50 a 79%, moderada. GOLD 3. FEV1 30 a 49%, grave. GOLD 4. FEV1 30%, muy grave. 4. ¿Qué valores espirométricos corresponden a EPOC moderada? GOLD 2. FEV1/FVC 0.7 y FEV1 mayor o igual que 50% pero 80% del valor predicho. 2 fenotipos clínicos de EPOC. 5. ¿Cuáles son las características del fenotipo enfisematoso? Tipo A. Paciente leptosómico, delgado, disnea predominante, tos escasa, radiografía con hiperinsuflación, diafragmas aplanados, hipocratismo digital. 6. ¿Cuáles son las características del fenotipo bronquítico crónico? Tipo B. Paciente pletórico, cianótico, tos productiva crónica, hipoxemia marcada, edemas, ciovar pulmonale. 7. ¿Qué hallazgos radiológicos sugieren enfisema pulmonar? Hiperinsuflación pulmonar, aumento de espacios intercostales, aplanamiento de hemidiafragmas, tórax en tonel, bullas. 8. ¿Cómo se diferencia clínicamente el tipo A del tipo B? Tipo A, pink puffy, disneico delgado, tipo B, blue bloater, cianótico edematoso. 3. Diagnóstico y evaluación. 9. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de elección para EPOC? Espirometría con prueba broncodilatadora. 10. ¿Qué hallazgo espirométrico es esencial para diagnóstico de EPOC? FEV1/FVC 0.70 postbroncodilatador. 11. ¿Qué parámetro evalúa la gravedad de la obstrucción en EPOC? FEV1, % del valor predicho. 12. ¿Qué estudios complementarios son útiles en evaluación de EPOC? Radiografía de tórax, gasometría arterial, TC de tórax, test de caminata 6 minutos. 4 factores de riesgo y etiología. 13. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para EPOC? Tabaquismo, mayor o igual que 10 a 20 paquetes/diagonal año. 14. ¿Qué otros factores de riesgo existen para EPOC? Exposición ocupacional, polvos, químicos, contaminación intradomiciliaria, leña, déficit de alfa-1 antitripsina, infecciones recurrentes. 15. ¿Qué cálculo se usa para cuantificar consumo tabáquico? Paquetes/diagonal año igual a cigarrillos/diagonal día por años fumando, dividido entre 20. 16. ¿En qué pacientes se debe sospechar déficit de alfa-1 antitripsina? EPOC en jóvenes, enfisema de base inferior, historia familiar, hepatopatía asociada. 5. Cuadro clínico y complicaciones. 17. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de EPOC? Disnea progresiva, tos crónica, expectoración habitual, sibilancias. 18. ¿Qué caracteriza a la disnea en EPOC? Progresiva, persistente, inicialmente a esfuerzos, luego en reposo. 19. ¿Qué es una exacerbación de EPOC? Empeoramiento agudo de síntomas respiratorios que requiere modificación del tratamiento. 20. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de EPOC? Exacerbaciones, neumonía, neumotórax, ciovar pulmonale, insuficiencia respiratoria. 6. Tratamiento y manejo. 21. ¿Cuál es la medida más efectiva para frenar progresión de EPOC? Suspensión del tabaquismo. 22. ¿Qué fármacos son de primera línea en tratamiento-mantenimiento de EPOC? Broncodilatadores de acción prolongada, LABA o LAMA. 23. ¿En qué casos está indicado uso de corticoides inhalados en EPOC? EPOC grave con exacerbaciones frecuentes y eosinofilia sanguínea. 24. ¿Cuándo está indicada oxigenoterapia crónica domiciliaria en EPOC? PaO2 menor o igual que 55 milímetros de mercurio o SATO2 menor o igual que 88%, o PaO2 56 a 59 milímetros de mercurio con evidencia de ciovar pulmonale o policitemia. 25. ¿Qué vacunas son esenciales en paciente con EPOC?
Influenza anual y neumococo. 7 casos clínicos aplicados. 26 pacientes 65 años, fumador 40 paquetes /diagonal año, FEV1 /diagonal FVC 0.65, FEV1 65%. Gold, EPOC Gold 2, moderada. 27 paciente delgado, disneico, radiografía con diafragmas aplanados. Fenotipo, tipo A, enfisematoso. 28 paciente cianótico, edematoso, tos productiva crónica. Fenotipo, tipo B, bronquítico crónico. 29 paciente con EPOC estable que presenta aumento de disnea y purulencia del esputo. Diagnóstico, exacerbación aguda de EPOC. 30. ¿Qué tratamiento iniciar en exacerbación leve moderada de EPOC? Broncodilatadores de acción corta, corticoides sistémicos, antibioterapia si es purulenta. 8. Diagnóstico diferencial. 31. ¿Cómo diferenciar EPOC de asma? Asma, inicio joven, variabilidad síntomas, reversibilidad, atopia. EPOC, inicio 40 años, progresión lenta, tabaquismo. 32. ¿Qué diagnóstico diferencial considerar en paciente con obstrucción al flujo aéreo? Asma, bronquiectasias, fibrosis quística, tuberculosis, estenosis traqueal. 33. ¿Cómo diferenciar EPOC de bronquiectasias? Bronquiectasias, expectoración abundante purulenta, hallazgos en TC. 48. ¿Cuál de los siguientes es un criterio mayor en la endocarditis infecciosa? C. Ecografía positiva. Insuficiencia valvular nueva. 1. Confundir criterios mayores con menores, el error más frecuente. Este es el error principal. Los estudiantes memorizan listas de hallazgos, pero no los categorizan correctamente. O lo que se pregunta, ¿cuál es un criterio mayor? Donde se falla, el estudiante recuerda que los nódulos de Osler, las manchas de Roth y las lesiones de Haneway son muy importantes y típicos de la endocarditis, pero no recuerda que en los criterios de Duke modificados están clasificados como criterios menores, dentro de los fenómenos vasculares /diagonal inmunológicos. En tu pregunta, D. Nódulos de Osler y manchas de Roth suenan a endocarditis, pero son criterios menores. D. Fenómenos vasculares incluye hallazgos clásicos, pero todo el grupo es un criterio menor. 2. No conocer los dos componentes del criterio mayor de imagen. El criterio mayor número 2 tiene dos partes, y a veces los exámenes intentan incompletarlo para ver si el estudiante lo identifica. Parte 1. Evidencia ecográfica directa, vegetación, absceso, dehiscencia de una prótesis. Parte 2. Evidencia indirecta, insuficiencia valvular nueva. En tu pregunta, C. Ecografía positiva. Insuficiencia valvular nueva, esta opción combina perfectamente el espíritu del criterio mayor. Evidencia objetiva de afectación endocárdica. Es la correcta. 3. Sobrevalorar la fiebre. La fiebre está presente en la gran mayoría de los casos, por lo que los estudiantes asumen que es un criterio mayor. Sin embargo, por sí sola, es un hallazgo inespecífico. En tu pregunta, da, fiebre igual o mayor a 38 grados, es el criterio menor más común, pero no es mayor. 4. Memorizar sin entender la lógica clínica. Criterios mayores son altamente específicos. Demuestran la presencia del microorganismo, hemocultivo, o el daño estructural directo en el corazón, ecocardiograma. Criterios menores son hallazgos sugestivos pero menos específicos. Pueden deberse a otras condiciones, fiebre, fenómenos embólicos, o ser solo una parte de la respuesta inmunológica. Endocarditis infecciosa. Definición y epidemiología. 1. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Infección de la superficie endocárdica del corazón, que afecta predominantemente las válvulas cardíacas, caracterizada por la formación de vegetaciones. 2. ¿Cuáles son los tipos de válvulas más comúnmente afectadas en orden de frecuencia? Válvula mitral. Válvula aórtica. Válvula tricúspide, más común en usuarios de drogas intravenosas. Válvula pulmonar. 3. ¿Qué población tiene mayor riesgo de desarrollar endocarditis en válvulas nativas?
Personas mayores de 60 años, debido a cambios degenerativos valvulares. 4. ¿Qué microorganismo es el principal causante de endocarditis en válvulas protésicas tempranas, 60 días postcirugía? Staphylococcus aureus coagulasa negativo, S. epidermidis. Etiología y microorganismos. 5. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente en endocarditis sobre válvula nativa en pacientes no usuarios de drogas? 4. Staphylococcus aureus. 6. ¿Qué microorganismo causa la mayoría de los casos de endocarditis subaguda? Streptococcus viridans. 7. ¿Qué bacterias del grupo ASEC pueden causar endocarditis? Haemophilus spp, Aggregatibacter actinomys etemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eichenella corrodens, Kingeia kingae. 8. ¿En qué pacientes es frecuente la endocarditis por enterococos? Pacientes ancianos con patología genitourinaria o gastrointestinal. 9. ¿Qué microorganismo debe sospecharse en endocarditis asociada a drogas intravenosas? Staphylococcus aureus, frecuentemente afectando la válvula tricúspide. 10. ¿Qué hongo es más frecuente en endocarditis sobre válvulas protésicas? Candida spp. Y Aspergillus spp. Factores de riesgo. 11. Mencione 5 factores de riesgo importantes para endocarditis infecciosa. Válvulas protésicas. Cardiopatía congénita. Antecedente de endocarditis previa. Enfermedad valvular reumática. Uso de drogas intravenosas. 12. ¿Qué condiciones cardíacas requieren profilaxis antibiótica según guías actuales? Válvulas protésicas. Cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas. Antecedente de endocarditis infecciosa. Receptor de trasplante cardíaco con valvulopatía. 13. ¿Qué procedimientos requieren profilaxis para endocarditis? Manipulación gingival. Procedimientos respiratorios que involucren biopsia. Procedimientos en tejido infectado de piel/diagonal músculo. Cuadro clínico. 14. ¿Cuáles son los síntomas constitucionales más frecuentes? Fiebre, escalofríos, malestar general, anorexia, pérdida de peso. 15. ¿Qué son las manifestaciones inmunológicas de la endocarditis? Nódulos de Osler, manchas de Roth, glomerulonefritis. 16. Describa las lesiones de Haneway. Máculas eritematosas no dolorosas en palmas y plantas, son fenómenos embólicos. 17. Describa los nódulos de Osler. Nódulos subcutáneos dolorosos en pulpejos de dedos, son fenómenos inmunológicos. 18. ¿Qué son las manchas de Roth? Hemorragias retinianas con centro pálido visibles al fondo de ojo. 19. ¿Qué soplos son característicos según la válvula afectada? Mitral, soplo holosistólico irradiado a axila. Aórtica, soplo diastólico en foco aórtico. Criterios diagnósticos, Duke modificados. 20. ¿Cuáles son los 2 criterios mayores de Duke? 1. Hemocultivos positivos para microorganismos típicos. 2. Evidencia de afectación endocárdica, ecocardiografía o insuficiencia valvular nueva. 21. ¿Cuántos hemocultivos positivos se requieren para criterio mayor? 2 hemocultivos separados con microorganismos típicos, o hemocultivos persistentemente positivos. 22. ¿Qué hallazgos ecocardiográficos son criterio mayor? Vegetación, absceso, dehiscencia de prótesis valvular. 23. Mencione 3 criterios menores de Duke. Fiebre, 38 grados C. Fenómenos vasculares. Fenómenos inmunológicos. Hemocultivos positivos que no cumplen criterio mayor. 24. ¿Cuántos criterios se necesitan para diagnóstico definitivo? 2 criterios mayores, o un mayor más 3, menores, o 5 criterios menores. 25. ¿Qué microorganismos se consideran típicos para criterio mayor? S. aureus, S. viridans, Enterococcus, grupo ASEC. Diagnóstico por laboratorio e imágenes. 26. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para endocarditis? Ecocardiografía transtorácica, ETT, inicial, seguida de transesofágica, ET, si alta sospecha y ETT negativa. 27. ¿Cuándo está indicada la ecocardiografía transesofágica? Válvulas protésicas.
Complicaciones, abscesos. ETT no diagnóstica con alta sospecha clínica. 28. ¿Cuántos hemocultivos se recomiendan en sospecha de endocarditis? 3 series de hemocultivos de diferentes sitios con al menos una hora entre tomas. 29. ¿Qué hallazgos de laboratorio son característicos? Leucocitosis, VSG elevada, PCR elevada, anemia normocítica normocrómica, hematuria microscópica. Tratamiento. 35. ¿Cuál es el tratamiento de elección para endocarditis por S. aureus sensible a meticilina? Nafcilina u oxacilina por 6 semanas más menos gentamicina por 3 a 5 días. 36. ¿Y para S. aureus resistente a meticilina? Vancomicina por 6 semanas. 37. ¿Cuál es el tratamiento para S. viridans sensible a penicilina? Penicilina G cristalina o ceftriaxona por 4 semanas. 38. ¿Cuándo se agrega aminoglucósido en estreptococos? En cepas relativamente resistentes a penicilina o en tratamiento de 2 semanas. 49 representa la repolarización ventricular y el tiempo requerido para la despolarización ventricular a nivel electrocardiográfico. D. Intervalo QT. Errores comunes en preguntas de ECG y cómo evitarlos. 1. Confundir repolarización con despolarización. El error. Pensar que el complejo QRS representa la repolarización ventricular porque es la carga más grande del ECG. La realidad. Despolarización igual a activación. El músculo se dispara. Repolarización igual a recuperación. El músculo se resetea para el siguiente latido. Regla mnemotécnica. P y QRS son despolarización auricular y ventricular. T es la tregua o T es la tregua. Repolarización ventricular. Aplicación. En la pregunta 49, la clave es que pide repolarización ventricular, onda T, y el tiempo de despolarización, QRS. La única opción que incluye ambos es el intervalo QT. 2. Mezclar las ondas con las cámaras cardíacas. El error. Asociar la onda P con los ventrículos o el complejo QRS con las aurículas. La realidad. Onda P igual a aurículas. Complejo QRS igual a ventrículos. Onda T igual a ventrículos. ¿Cómo evitarlo? Crea una imagen mental. Las aurículas, P, se activan primero y empujan la sangre a los ventrículos, que luego se activan, QRS, con mucha más fuerza. 3. Confundir intervalo con segmento y onda. Este es uno de los errores más graves y comunes. Los estudiantes mezclan estos conceptos. Onda, una deflexión individual, P, Q, R, S, T. Segmento, la línea entre dos ondas, EJ. Segmento ST, entre el final del QRS y el inicio de la T. Representa un periodo donde el miocardio está completamente despolarizado, fase 2 del potencial de acción. E intervalo, incluye una o más ondas y el segmento que las une. Representa el tiempo total de un evento. Electrocardiografía, intervalos y ondas. Subtema 1. Conceptos básicos y onda P. 1. ¿Qué evento eléctrico cardíaco representa la onda P? Respuesta. La despolarización auricular. 2. ¿Qué cámaras del corazón se activan durante la onda P? Respuesta. Las aurículas, aurícula derecha e izquierda. 3. Si la onda P está ausente o tiene una forma anormal, ¿qué estructura cardíaca podría estar afectada? Respuesta. El nodo sinusal o el tejido de conducción auricular. 4. La onda P representa contracción o relajación del músculo cardíaco. Respuesta. Representa la despolarización, activación eléctrica, que inmediatamente precede a la contracción muscular, sístole auricular. Subtema 2. Complejo QRS. 5. ¿Qué evento eléctrico cardíaco representa el complejo QRS? Respuesta. La despolarización ventricular. 6. ¿Por qué el complejo QRS es más grande y con mayor voltaje que la onda P? Respuesta. Porque la masa muscular de los ventrículos es mucho mayor que la de las aurículas, generando una fuerza eléctrica más potente. 7. ¿Qué representa una onda Q patológica? Respuesta.
Generalmente representa necrosis, muerte del tejido, en el miocardio, como en un infarto de miocardio previo. 8. Si el complejo QRS es ancho y de forma extraña, ¿qué parte del sistema de conducción es la más probable que esté fallando? Respuesta: el sistema de Purkinje o la conducción a través de los ventrículos, como en un bloqueo de rama. 9. Durante el complejo QRS, ¿qué están haciendo las aurículas? Respuesta: están experimentando la repolarización, pero esta queda enmascarada por la gran magnitud del QRS y normalmente no se ve en el ECG. Subtema 3. Onda T y repolarización. 10. ¿Qué evento eléctrico cardíaco representa la onda T? Respuesta: la repolarización ventricular. 11. ¿Por qué la onda T es positiva, hacia arriba, en la mayoría de las derivaciones? Respuesta: porque el proceso de repolarización ventricular ocurre en dirección opuesta a la despolarización, lo que resulta en un vector eléctrico neto en la misma dirección. 12. ¿La repolarización auricular se ve normalmente en un ECG estándar? Explica por qué. Respuesta: no. La repolarización auricular ocurre durante el complejo QRS y su señal eléctrica es débil, por lo que queda enmascarada por la despolarización ventricular. 13. Nombra dos alteraciones comunes de la onda T que pueden indicar isquemia miocárdica. Respuesta: ondas T invertidas, negativas, y ondas T picudas, hiperagudas. Subtema 4. Intervalos y segmentos, crítico. 14. ¿Qué evento cardíaco mide el intervalo PR? Respuesta: el tiempo que tarda el impulso eléctrico en viajar desde el nodo sinusal, despolarización auricular, hasta el inicio de la despolarización ventricular. Incluye la despolarización auricular, onda P, y la conducción a través del nodo AV y el sistema de His-Purkinje. 15. Nombra las tres componentes principales que incluye el intervalo QT. Respuesta: el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. 16. ¿Qué representa fisiológicamente el segmento ST? Respuesta: representa la fase 2, meseta, del potencial de acción ventricular, el periodo en el que los ventrículos están completamente despolarizados antes de comenzar la repolarización. 17. ¿Qué patología se sospecha inmediatamente si un paciente tiene un segmento ST elevado? Respuesta: infarto agudo de miocardio, IAM, con elevación del ST o pericarditis aguda. 18. Un intervalo PR prolongado, 0.20 s, indica un problema en ¿qué parte del sistema de conducción? Respuesta: indica un bloqueo en la conducción aurículo-ventricular, comúnmente en el nodo AV, bloqueo AV de primer grado. 19. ¿Qué mide específicamente el intervalo QT? Respuesta: el tiempo total desde el inicio de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización ventricular. Es el periodo eléctrico total de los ventrículos. 20. ¿Por qué es peligroso un intervalo QT prolongado? Respuesta: porque predispone a la aparición de arritmias ventriculares graves, como la torsade de Points, que puede degenerar en fibrilación ventricular. 21. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un segmento y un intervalo en el ECG? Respuesta: un segmento es la línea entre dos ondas, EJ. ST, PR. Un intervalo incluye una o más ondas y el segmento que las une, EJ. QT, PR, y siempre representa un periodo de tiempo. Subtema 5. Síntesis y aplicación, preguntas integradoras. 22. Ordena la secuencia correcta de los siguientes eventos en el ECG. Onda T, onda P, complejo QRS. Respuesta: 1 onda P, 2 complejo QRS, 3 onda T. 23. ¿Qué intervalo u onda se vería afectado directamente por un bloqueo en el nodo sinusal? Respuesta: la onda P estaría ausente o anormal, y el intervalo PR no podría iniciarse correctamente. 24. Un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 150 LPM. Su intervalo QT se verá alargado o acortado en comparación con una frecuencia de 60 LPM. Respuesta: se acortará. El intervalo QT se corrige con la frecuencia cardíaca, QTC. A mayor frecuencia, menor es el tiempo de diástole eléctrica, por lo que el QT se acorta.
25 explica por qué el intervalo QT es la respuesta correcta a la pregunta. Representa la repolarización ventricular y el tiempo requerido para la despolarización ventricular. Respuesta. Porque el intervalo QT comienza con el inicio del QRS, despolarización ventricular, y termina al final de la onda T, repolarización ventricular. Por lo tanto, abarca el tiempo total de ambos eventos. 26. ¿Qué sección del ECG representa únicamente la repolarización ventricular, sin incluir la despolarización? Respuesta, la onda T y el segmento ST, que es parte del proceso de repolarización. 27. Si un medicamento afecta los canales de potasio en los miocitos ventriculares, ¿qué componente del ECG se verá más afectado? Respuesta, la onda T y el intervalo QT, ya que la repolarización ventricular depende críticamente del flujo de potasio. 28. ¿En qué parte del ECG se encuentra escondida la repolarización auricular? Respuesta, generalmente dentro del complejo QRS. 29. Un complejo QRS ancho y una onda T en dirección opuesta al QRS son hallazgos normales. ¿Verdadero o falso? Respuesta, falso. Una onda T en dirección opuesta al QRS principal se llama discordancia, y es un hallazgo anormal que sugiere, por ejemplo, un bloqueo de rama o isquemia. 50. La arritmia cardíaca sostenida más común en la población general es D. Fibrilación atrial. Análisis de errores comunes. 1. Confundir más común con más grave. Error. Elegir la opción C. Fibrilación ventricular. Razonamiento erróneo. El estudiante asocia arritmia con paro cardíaco y muerte súbita. La fibrilación ventricular es, efectivamente, la arritmia mortal más temida, pero no es sostenida en un paciente consciente. Rápidamente lleva a la pérdida del pulso y la conciencia. Es una arritmia aguda y letal, no crónica. Porque es incorrecto, la pregunta especifica sostenida y población general, lo que se refiere a arritmias crónicas o recurrentes que una persona puede padecer durante años en su vida diaria. 2. Confundir común en la población general con común en un contexto específico. Error. Elegir la opción A. Aleteo auricular. Razonamiento erróneo. El aleteo auricular es una arritmia sostenida muy frecuente en los servicios de cardiología y urgencias. El estudiante que ha rotado por estos servicios puede sobreestimar su prevalencia en la comunidad. Porque es incorrecto, si bien es común, su prevalencia en la población general es mucho menor que la de la fibrilación auricular. La FA es, con diferencia, la arritmia sostenida más prevalente a nivel mundial. 3. Confundir una condición llamativa o de libro de texto con una común. Error. Elegir la opción B, síndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW. Razonamiento erróneo. El WPW es un síndrome muy enseñado, con un hallazgo electrocardiográfico característico, onda delta, y mecanismo claro de reentrada. Es famoso y, por tanto, el estudiante puede sesgarse hacia él. ¿Por qué es incorrecto? El WPW es una condición poco frecuente, prevalencia de 0,10.3% en la población, mucho menos común que la fibrilación auricular. Además, no todos los pacientes con WPW presentan arritmias sostenidas de forma crónica. 4. No prestar atención a la terminología precisa. Error. Dudar entre fibrilación atrial y fibrilación auricular. Razonamiento erróneo. En este caso, ambos términos son sinónimos. Atrial es la traducción directa del inglés y es de uso común, mientras que auricular es el término en español más tradicional. En un examen, ambas se consideran correctas, pero el estudiante puede perder tiempo o confundirse pensando que son entidades diferentes. Resumen de la lógica correcta. Fibrilación auricular, FA afecta a un porcentaje muy significativo de la población, especialmente a mayor edad, 4% en mayores de 60 años. Es una condición crónica y sostenida que se maneja en consultas externas. Es, indiscutiblemente, la respuesta correcta. Aleteo auricular. Común, pero menos que la FA. A menudo se convierte en FA. Síndrome de WPW. Una curiosidad electrocardiográfica y una entidad importante, pero rara. Fibrilación ventricular. Una emergencia médica,
no una arritmia sostenida en la población ambulatoria. Arritmias cardíacas. Fibrilación auricular, FA. 1. ¿Cuál es la arritmia cardíaca sostenida más común en la población general? Respuesta: fibrilación auricular. 2. ¿Qué define a la fibrilación auricular desde el punto de vista electrofisiológico? Respuesta: actividad eléctrica auricular desorganizada, caótica y rápida, 400 a 600 latidos/minuto, con respuesta ventricular irregular. 3. ¿Qué hallazgo en el ECG es característico de la fibrilación auricular? Respuesta: ondas P ausentes, reemplazo por ondas F fibrilatorias irregulares y respuesta ventricular irregularmente irregular. 4. ¿Cuáles son los tres pilares del manejo de la fibrilación auricular? Respuesta: control de frecuencia, control de ritmo, prevención de tromboembolismo. 5. ¿Qué escala se utiliza para evaluar riesgo de stroke en FA? Respuesta: escala CHA-DSVASC. 6. ¿Qué escala se utiliza para evaluar riesgo hemorrágico en pacientes con FA anticoagulados? Respuesta: escala ASBLED. 7. ¿Cuáles son los factores de la escala CHA-DSVASC? Respuesta: C. Insuficiencia cardíaca congestiva, 1 punto. H. Hipertensión, 1 punto. A. Edad mayor o igual que 75 años, 2 puntos. D. Diabetes, 1 punto. S. Accidente cerebrovascular/diagonal ATA previo, 2 puntos. V. Enfermedad vascular, 1 punto. A. Edad 65 a 74 años, 1 punto. SC. Sexo femenino, 1 punto. 8. Cuando está indicada la anticoagulación en FA no valvular según CHA-DSVASC? Respuesta: en hombres con puntuación mayor o igual que 2 y mujeres con puntuación mayor o igual que 3. Aleteo auricular. 9. ¿Qué caracteriza al aleteo auricular típico? Respuesta: circuito de reentrada en aurícula derecha alrededor de la válvula tricúspide. 10. ¿Qué patrón clásico se observa en el ECG del aleteo auricular? Respuesta: ondas de aleteo, ondas F, en dientes de sierra a 300 lpm, con conducción a V usualmente 2-1, ventricular 150 lpm. 11. ¿Cuál es la diferencia principal entre aleteo auricular y fibrilación auricular en el ECG? Respuesta: el aleteo tiene ondas F regulares, la FA tiene ondas F irregulares. El aleteo suele tener respuesta ventricular regular, la FA es irregularmente irregular. Taquicardias ventriculares. 12. ¿Qué define una taquicardia ventricular? Respuesta: arritmia que se origina en los ventrículos, con QRS ancho, 120 ms, y frecuencia 100 lpm. 13. ¿Cuáles son los criterios de Brugada para diagnóstico de taquicardia ventricular? Respuesta: ausencia de complejo RS en todos los precordiales. Intervalo RS, 100 ms en alguna derivación precordial. Disociación AV. Criterios de morfología de QRS en V1, V2 y V6. 14. ¿Qué es el síndrome de Brugada? Respuesta: canalopatía caracterizada por patrón SG en V1, V2, elevación del segmento ST en montura, y riesgo de muerte súbita por taquicardia ventricular polimórfica. 15. ¿Qué es la taquicardia ventricular polimórfica y cuándo ocurre? Respuesta: taquicardia con QRS que cambia de morfología, frecuentemente asociada a prolongación del QT, torsade de Points. Síndromes de preexcitación. 16. ¿Qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW? Respuesta: presencia de vía accesoria que conduce impulsos desde aurículas a ventrículos, evitando el nodo AV. 17. ¿Qué hallazgo clásico en el ECG se observa en WPW? Onda delta, slering upstroke del QRS. Intervalo PR corto, 120 milisegundos. QRS ancho. 18. ¿Cuál es la arritmia más peligrosa en pacientes con WPW? Respuesta: fibrilación auricular con conducción rápida por la vía accesoria, que puede degenerar en fibrilación ventricular. 19. ¿Qué medicamento está contraindicado en WPW con FA? Respuesta: digoxina, verapamilo, diltiazem,
Pueden acelerar conducción por vía accesoria. 20. ¿Cuál es el tratamiento definitivo para WPW? Respuesta: ablación con catéter de la vía accesoria. Clasificación y mecanismos de arritmias. 21. ¿Cuáles son los 3 mecanismos fisiopatológicos principales de las arritmias? Respuesta: automatismo aumentado, actividad desencadenada, post-despolarizaciones. Reentrada. 22. ¿Qué diferencia las taquiarritmias supraventriculares de las ventriculares? Respuesta: las supraventriculares se originan por encima del haz de His, QRS generalmente estrecho, las ventriculares por debajo, QRS ancho. 23. ¿Qué es el fenómeno de reentrada? Respuesta: circuito circular de activación eléctrica que requiere 2 vías con propiedades de conducción diferentes, bloqueo unidireccional y conducción lenta. Manejo de arritmias. 24. ¿Cuáles son las opciones de control de frecuencia en Fa? Respuesta: beta bloqueadores, antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem, digoxina. 25. ¿Cuáles son las opciones de control de ritmo en Fa? Respuesta: fármacos antiarrítmicos clase IC, flecainida, propafenona, clase 3, amiodarona, sotalol, cardioversión eléctrica. 26. ¿Qué es la pill in the pocket para Fa? Respuesta: estrategia de autoadministración de fármacos, flecainida o propafenona, por el paciente al inicio de los síntomas de Fa. 27. ¿Cuándo está indicada la cardioversión eléctrica urgente? Respuesta: en arritmias con inestabilidad hemodinámica, angina, insuficiencia cardíaca o preexcitación con respuesta ventricular rápida. Fibrilación ventricular. 28. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Respuesta: arritmia ventricular caótica, desorganizada, que resulta en ausencia de gasto cardíaco efectivo. 29. ¿Qué muestra el ECG en fibrilación ventricular? Respuesta: ondas irregulares, caóticas, sin complejos QRS identificables. 30. ¿Cuál es el tratamiento inmediato de la fibrilación ventricular? Respuesta: desfibrilación eléctrica inmediata y RCP. 31. ¿Qué condiciones predisponen a fibrilación ventricular? Respuesta: enfermedad coronaria, cardiomiopatías, síndromes de QT largo, Brugada, canales iónicos. 51. ¿Cuál de las siguientes es una causa de cianosis central? B. Hipoventilación alveolar. 1. Confundir cianosis central VS periférica. Este es el error principal en la pregunta que resolvimos. Cianosis central. De origen: problemas en los pulmones, oxigenación, o en el corazón, cortocircuito de sangre derecha-izquierda. Característica clave: la sangre arterial está mal oxigenada. Afecta a mucosas, lengua, labios y piel en general. Causas típicas: hipoventilación, enfermedad pulmonar grave, cardiopatías congénitas cianóticas, mixedema. Cianosis periférica. De origen: mala circulación o bajo gasto cardíaco, que lleva a una extracción excesiva de oxígeno en los tejidos. Característica clave: la sangre arterial está bien oxigenada, pero la sangre venosa se desatura mucho en los capilares. Afecta solo a extremidades, manos, pies, nariz. Causas típicas: fenómeno de Raynaud, exposición al frío, gasto cardíaco disminuido, obstrucción arterial. En la pregunta, la opción B, hipoventilación alveolar, afecta directamente la oxigenación de la sangre en los pulmones, central. Las opciones A, C y D implican flujo sanguíneo lento o vasoconstricción en extremidades, periférica. 2. Falta de lectura atenta o saltarse palabras clave. Los examinadores usan palabras específicas que cambian completamente el significado. Ejemplo: ¿cuál no es una causa? VS, ¿cuál es una causa? Ejemplo: el signo más temprano de. VS, el signo más específico de. Lo más temprano no siempre es lo más específico. Ejemplo: complicación más frecuente VS, complicación más grave. 3. Elegir la respuesta que suena más compleja o familiar. A veces,
Los estudiantes se sienten atraídos por términos largos o enfermedades que han estudiado recientemente, sin analizar si se ajustan a la pregunta. Ejemplo, en una pregunta sobre anemia microcítica, un estudiante podría elegir anemia de células falciformes porque es una enfermedad famosa, pero la respuesta correcta es deficiencia de hierro, que es la causa más común. 4. Sobreinterpretar o inventar escenarios. Esto sucede cuando el estudiante, de manera inconsciente, añade información que no está en la pregunta. Ejemplo, en la pregunta de cianosis, alguien podría pensar, un gasto cardíaco muy disminuido podría causar shock y luego hipoxia, por lo tanto, cianosis central. Si bien en un escenario extremo podría haber un componente mixto, la definición pura y la causa directa de cianosis central es la hipoventilación. Hay que apegarse a los conceptos fundamentales. 5. Conocimiento superficial de la fisiopatología. Memorizar listas sin entender el por qué lleva a confusiones cuando las preguntas se giran de otra manera. Error. Memorizar fenómeno de Raynaud igual a cianosis. Correcto. Entender por qué el Raynaud causa cianosis, vasoespasmo que reduce el flujo sanguíneo periférico, leading a extracción excesiva de o en los tejidos locales. Cianosis. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiopatología. 1. ¿Qué es la cianosis? Respuesta. Es la coloración azulada o amoratada de la piel y las mucosas, causada por la presencia de al menos 5G/diagonal-DL de hemoglobina desaturada, sin oxígeno, en los vasos sanguíneos subyacentes. 2. ¿Cuál es el umbral aproximado de hemoglobina desaturada en sangre capilar necesario para que se manifieste la cianosis clínicamente? Respuesta. Aproximadamente 5G/diagonal-DL. 3. Una persona con anemia grave, HB igual a 7G/diagonal-DL, y saturación DO baja, ¿presentará cianosis fácilmente? ¿Por qué? Respuesta. No, porque le faltaría hemoglobina total para alcanzar el umbral crítico de 5G/diagonal-DL de hemoglobina desaturada. Por el contrario, un paciente con policitemia puede presentar cianosis con una saturación de oxígeno más alta. 4. Menciona dos causas principales por las que puede aumentar la concentración de hemoglobina desaturada en la sangre. Respuesta. Hipoxemia arterial, disminución del oxígeno en la sangre arterial, por ejemplo, enfermedad pulmonar, cortocircuito cardíaco. Aumento de la extracción periférica de oxígeno, la sangre venosa regresa más desaturada de lo normal, por ejemplo, bajo gasto cardíaco, vasoconstricción. Subtema 2. Cianosis central vs periférica. 5. Define la cianosis central. Respuesta. Es la cianosis que se origina por una baja saturación de oxígeno en la sangre arterial. Afecta a toda la circulación, incluyendo piel, mucosas y lechos ungueales. 6. Define la cianosis periférica. Respuesta. Es la cianosis que se origina por una disminución del flujo sanguíneo periférico y un aumento de la extracción de oxígeno en los tejidos. La saturación de oxígeno en la sangre arterial es normal. 7. ¿En qué zonas del cuerpo se evalúa principalmente la cianosis central? Respuesta. En las mucosas, lengua, mucosa oral y labios, y en los lechos ungueales. 8. ¿En qué zonas del cuerpo es más evidente la cianosis periférica? Respuesta. En las partes sacras, punta de la nariz, orejas, mejillas, dedos de las manos y pies. 9. Una cianosis que solo se observa en los dedos de las manos y los pies, pero no en la lengua, ¿es central o periférica? Respuesta. Es periférica. 10. ¿Cuál es la característica fundamental que diferencia la cianosis central de la periférica? Respuesta. En la cianosis central la saturación de oxígeno arterial, SAO, está baja, mientras que en la periférica es normal. 11. La cianosis central, ¿mejora o empeora con el calentamiento de la extremidad? Respuesta. No mejora significativamente, ya que el problema es la oxigenación de la sangre, no el flujo. 12. La cianosis periférica, ¿mejora o empeora con el calentamiento de la extremidad? Respuesta. Suele mejorar, ya que al calentar la extremidad se produce vasodilatación y mejora el flujo sanguíneo. Subtema 3. Causas de cianosis central. 13. Nombra las tres categorías principales de causas de cianosis central. Respuesta.
Enfermedades cardiovasculares, cortocircuitos de derecha a izquierda. Enfermedades pulmonares. Hemoglobinopatías. 14. ¿Qué malformación cardíaca congénita es un ejemplo clásico de cianosis central? Respuesta: la tetralogía de Fallot. 15. ¿Por qué un cortocircuito cardíaco de derecha a izquierda causa cianosis central? Respuesta: porque la sangre venosa, desaturada, del lado derecho del corazón se mezcla con la sangre arterial del lado izquierdo sin pasar por los pulmones para oxigenarse, lo que disminuye la saturación final de oxígeno en la sangre arterial sistémica. 16. Menciona 3 enfermedades pulmonares que puedan causar cianosis central. Respuesta: neumonía grave, edema pulmonar, EPOC avanzado, fibrosis pulmonar severa, hipoventilación alveolar. 17. ¿Cómo causa cianosis central la hipoventilación alveolar? Respuesta: al disminuir la ventilación, se reduce el intercambio gaseoso, lo que lleva a hipoxemia e hipercapnia. 18. ¿Qué hemoglobinopatía puede causar cianosis central sin que exista hipoxemia? Respuesta: la metahemoglobinemia. La metahemoglobina no puede transportar oxígeno eficazmente y le da a la sangre un color chocolate marrón. 19. ¿La exposición al frío es una causa de cianosis central o periférica? Respuesta: periférica. Subtema 4. Causas de cianosis periférica. 20. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de la cianosis periférica? Respuesta: la disminución del flujo sanguíneo periférico, bajo gasto cardíaco o vasoconstricción, que conduce a una extracción excesiva de oxígeno por los tejidos y a un aumento de la hemoglobina desaturada en el lecho venoso. 21. Nombra 3 causas de cianosis periférica. Respuesta: exposición al frío, insuficiencia cardíaca, bajo gasto, SOC, fenómeno de Raynaud, trombosis venosa. 22. ¿Por qué el bajo gasto cardíaco en una insuficiencia cardíaca puede causar cianosis periférica? Respuesta: el flujo sanguíneo lento permite que los tejidos extraigan más oxígeno de la sangre, aumentando la concentración de hemoglobina desaturada en la sangre venosa de retorno. 23. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud y qué tipo de cianosis produce? Respuesta: es un trastorno vasoespástico que causa vasoconstricción intermitente de las arterias digitales, generalmente desencadenado por el frío o el estrés. Produce cianosis periférica. Subtema 5. Diagnóstico diferencial y aproximación clínica. 24. Un paciente presenta cianosis en los labios y las manos. ¿Qué simple maniobra puedes hacer para ayudar a diferenciar si es central o periférica? Respuesta: calentar las manos del paciente. Si la cianosis en las manos desaparece pero persiste en los labios, confirma que es una cianosis central con un componente periférico superpuesto. 25. ¿Qué examen complementario es crucial para confirmar objetivamente la cianosis central? Respuesta: la gasometría arterial, que muestra hipoxemia, o la pulsioximetría, que muestra una saturación de oxígeno baja. 26. Un paciente acude con cianosis generalizada, pero su pulsioximetría muestra una saturación del 99%. ¿Qué causa debe sospechar? Respuesta: una hemoglobinopatía, como la metahemoglobinemia. El pulsioxímetro puede dar lecturas falsamente normales. 27. La cianosis que aparece de forma aguda en una extremidad, con dolor e hinchazón, sugiere una causa central o periférica. ¿Cuál podría ser? Respuesta: causa periférica. Sugiere una oclusión vascular aguda, como una trombosis arterial o venosa. 28. ¿Qué hallazgo en la anamnesis es clave para sospechar una cardiopatía congénita cianógena? Respuesta: que la cianosis haya estado presente desde el nacimiento o la infancia. Subtema 6. Casos clínicos y aplicación, preguntas de síntesis. 29. Un paciente con EPOC de larga evolución presenta cianosis en labios y dedos. Su saturación es del 82%. ¿Qué tipo de cianosis tiene y por qué? Respuesta: cianosis central. La enfermedad pulmonar crónica, EPOC, causa hipoxemia arterial persistente, lo que satisface el criterio principal de la cianosis central, SAO baja. 30. Una mujer joven llega en invierno con los dedos de las manos fríos y de color azul. Al frotarlos y calentarlos,
Recuperan su color normal. La saturación en su dedo es del 98%. ¿Qué diagnóstico es más probable? Respuesta: fenómeno de Raynaud, cianosis periférica. La cianosis es localizada, inducida por el frío, reversible con el calor y la saturación de oxígeno es normal. 31. Un lactante de 2 meses presenta dificultad respiratoria y cianosis que empeora con el llanto. Al auscultar, se escucha un soplo cardíaco. ¿Cuál es la probable fisiopatología de su cianosis? Respuesta: es probable una cardiopatía congénita cianógena con un cortocircuito de derecha a izquierda, por ejemplo, tetralogía de Fayot. El llanto puede aumentar la resistencia vascular pulmonar, favoreciendo un mayor cortocircuito de sangre desaturada hacia la circulación sistémica. 52. Un adicto a la cocaína es llevado a la emergencia por presentar ansiedad, temblor, taquicardia, convulsiones, diaforesis, midriasis y psicosis. ¿Cuál de las siguientes drogas utilizarías para tratar el estado de agitación y las convulsiones? D. Diazepam. 1. Confundir el antídoto específico. Este es el error más frecuente. Los exámenes aman preguntar por antídotos, y los estudiantes suelen mezclarlos. Ejemplo en la pregunta: la opción A, acetilcisteína, es un distracte clásico. Es el antídoto para la intoxicación por paracetamol, acetaminofén. No tiene ninguna relación con la cocaína. Otros ejemplos comunes: naloxona para opioides, heroína, morfina. No para cocaína o benzodiazepinas. Flumazenil para benzodiazepinas. No para opioides o antidepresivos tricíclicos. Antídoto universal: no usarlo. Está obsoleto. 2. Elegir un fármaco correcto para una indicación incorrecta. El fármaco en sí puede ser útil, pero no para el contexto específico de la pregunta. Ejemplo en la pregunta: la opción B, carbamazepina, es un anticonvulsivante. Sin embargo, no es la primera línea en el manejo agudo de convulsiones por intoxicación. Las benzodiazepinas, diazepam, son más rápidas, de acción más corta y manejan tanto la agitación como las convulsiones. La carbamazepina se usa más para profilaxis a largo plazo, EG, epilepsia, neuralgia del trigémino. Otro ejemplo: usar propranolol para la taquicardia por cocaína. Aunque es un beta bloqueador efectivo para reducir la frecuencia cardíaca, en este contexto puede llevar a una crisis hipertensiva por bloqueo beta no opuesto, dominancia alfa, por lo que está contraindicado. 3. No priorizar el manejo inmediato, ABC, o la terapia de soporte. A veces las opciones incluyen tratamientos adyuvantes o secundarios, desviando la atención del pilar fundamental del manejo. Ejemplo en la pregunta: la opción D, diazepam, es la correcta porque es la base del manejo sintomático, sedación y control de convulsiones. Es la terapia de soporte vital. Otro ejemplo: en una anafilaxia, la primera línea es adrenalina, epinefrina, no un antihistamínico o un corticoide, que son de segunda línea. 4. Asociar un fármaco con una enfermedad crónica, no con la presentación aguda. Este error surge de pensar en el tratamiento de fondo y no en la complicación aguda. Ejemplo en la pregunta: un paciente con epilepsia crónica podría usar carbamazepina. Pero en la intoxicación aguda que causa convulsiones, el manejo es diferente. De otro ejemplo: para un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que llega con una arritmia ventricular, el tratamiento no es su furosemida de mantenimiento, sino la desfibrilación o amiodarona. 5. Sobrevalorar el uso de corticosteroides. Los corticosteroides son fármacos comodín para muchos procesos inflamatorios, pero su uso en intoxicaciones agudas es muy limitado y a menudo incorrecto. Ejemplo en la pregunta: la opción C, corticosteroides, no tiene ningún rol en el manejo de la intoxicación por cocaína. No ayudan con las convulsiones, la agitación ni la hiperactividad simpática. Otro ejemplo: usar corticosteroides en una sepsis sin choque séptico refractario. No son de primera línea y pueden ser perjudiciales. 6. No reconocer el cuadro tóxico, síndromes toxidrómicos. Fallo en integrar los signos y síntomas para identificar el tóxico. En la pregunta: el estudiante que no reconoce que ansiedad, taquicardia, midriasis,
diaforesis y psicosis conforman el síndrome simpaticomimético, causado por cocaína, anfetaminas, etc., no podrá razonar el tratamiento adecuado. Otros síndromes clave: colinérgico, sludge, salivación, lagrimeo, micción, defecación, GI upset, emesis, antídoto, atropina y pralidoxima. Anticolinérgico, caliente como un horno, seco como un hueso, rojo como una remolacha, ciego como un murciélago, loco como un sombrerero. Antídoto, fisostigmina, uso muy cuidadoso. Topiáceo, triada, coma, depresión respiratoria, midriasis puniforme, antídoto, naloxona. Sedante hipnótico, síndrome de abstinencia similar al simpaticomimético, pero en un contexto de suspensión de alcohol/benzos. Intoxicación por cocaína. Fisiopatología y cuadro clínico. 1. ¿Cuál es el mecanismo principal de acción de la cocaína a nivel neuronal? Inhibe la recaptación de monoaminas, dopamina, noradrenalina, serotonina, en la sinapsis, produciendo estimulación del SNC y efectos simpático-miméticos. 2. ¿Por qué la intoxicación por cocaína produce síntomas cardiovasculares como taquicardia e hipertensión? Por el exceso de noradrenalina en las terminaciones simpáticas, que produce estimulación adrenérgica alfa y beta. 3. ¿Qué explica la midriasis en la intoxicación por cocaína? La estimulación del sistema simpático, adrenérgico, en el músculo dilatador del iris. 4. ¿Cuál es la tríada clásica de síntomas en la intoxicación por cocaína? Taquicardia, hipertensión e hipertermia. 5. ¿Qué complicación cardiovascular es más frecuente en la intoxicación por cocaína? Infarto agudo de miocardio, incluso en pacientes jóvenes sin enfermedad coronaria previa. 6. ¿Por qué la cocaína puede producir convulsiones? Por su efecto estimulante directo sobre el SNC que disminuye el umbral convulsivo. Diagnóstico diferencial. 7. ¿Cómo se diferencia la intoxicación por cocaína de un síndrome neuroléptico maligno? El síndrome neuroléptico maligno tiene curso más prolongado, rigidez muscular en tubo de plomo y antecedente de uso de neurolépticos. 8. ¿Qué intoxicaciones pueden simular el cuadro de la cocaína? Anfetaminas, metanfetaminas, fenciclidina, PCP, y intoxicación por anticolinérgicos. 9. ¿Qué hallazgo diferencia la intoxicación por cocaína de la intoxicación por opioides? Los opioides producen miosis, depresión respiratoria y sedación, mientras la cocaína produce midriasis, estimulación y taquipnea. 10. ¿Cómo se distingue la intoxicación por cocaína de una crisis de pánico? En la intoxicación hay hallazgos objetivos como hipertensión marcada, hipertermia y midriasis, no solo síntomas subjetivos. Tratamiento, primera línea. 11. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la agitación en intoxicación por cocaína? Benzodiazepinas, diazepam, lorazepam. 12. ¿Por qué las benzodiazepinas son efectivas para las convulsiones en intoxicación por cocaína? Potencian la neurotransmisión GABAérgica, contrarrestando la estimulación glutamatérgica/diagonal excitatoria. 13. ¿Qué benzodiazepina se prefiere en el contexto de emergencia y por qué? Diazepam por su rápida acción y buena penetración CNS, aunque el lorazepam es alternativa igualmente efectiva. 14. ¿Cuál es la dosis inicial típica de diazepam para agitación por cocaína? 5 a 10 mg 4. Repetible cada 5 a 10 minutos según respuesta. 15. ¿Qué precaución debe tenerse al administrar benzodiazepinas 4? Monitorización de función respiratoria por riesgo de depresión. Tratamiento, complicaciones cardiovasculares. 16. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la hipertensión severa en intoxicación por cocaína? Benzodiazepinas primero, luego si es necesario nitroprusiato o nitroglicerina. 17. ¿Por qué se evitan los beta bloqueadores puros en la intoxicación por cocaína? Pueden producir vasoconstricción paradójica por bloqueo beta sin antagonismo alfa, empeorando la hipertensión. 18. ¿Qué fármaco es seguro para angina o infarto inducido por cocaína? Nitroglicerina y benzodiazepinas. Si se necesita beta bloqueo, usar la betalol, alfa/diagonal bloqueador. 19.
¿Cuál es el mecanismo por el cual la cocaína produce isquemia miocárdica? Vasoespasmo coronario, aumento de demanda de oxígeno miocárdico y promoción de trombosis. 20. ¿Qué antiarrítmico está contraindicado en taquiarritmias por cocaína? Lidocaína, por riesgo de convulsiones y efectos aditivos cardiotóxicos. Tratamiento. Otras complicaciones. 21. ¿Cómo se trata la hipertermia maligna en intoxicación por cocaína? Enfriamiento activo externo y benzodiazepinas para controlar la agitación y actividad muscular. 22. ¿Qué complicación neurológica grave puede ocurrir y cómo se manifiesta? Hemorragia subaracnoidea o ACV isquémico, con cefalea súbita, déficit focal o alteración de conciencia. 23. ¿Cuál es el tratamiento para la rabdomiólisis secundaria a intoxicación por cocaína? Hidratación vigorosa, alcalinización de orina en casos severos y manejo de hipercalemia. 24. ¿Por qué está contraindicada la restricción física en pacientes agitados por cocaína? Puede precipitar rabdomiólisis por lucha contra las restricciones y exacerbación de hipertermia. Farmacología específica. 25. ¿Qué enzima metaboliza principalmente la cocaína? Colinesterasas plasmáticas y esterasas hepáticas. 26. ¿Cuál es la vida media de la cocaína? Aproximadamente 1 hora, pero los metabolitos pueden ser detectables por más tiempo. 27. ¿Qué fármaco está absolutamente contraindicado en intoxicación por cocaína? Beta bloqueadores no selectivos, propranolol, por riesgo de hipertensión paradójica. 28. ¿La naloxona es útil en intoxicación por cocaína? No, ya que no antagoniza los efectos de la cocaína. Situaciones especiales. 29. ¿Cómo modifica el manejo la presencia de embarazo? Las benzodiazepinas siguen siendo primera línea, pero con evaluación riesgo/beneficio. 30. ¿Qué consideraciones especiales requiere un paciente con body packing? Riesgo de ruptura de paquetes, necesidad de imagenología y posible intervención quirúrgica. 53. Al conjunto de manifestaciones que incluyen bradicinesia con rigidez, temblor en reposo, trastorno de la marcha con inestabilidad postural se le llama. B. Enfermedad de Parkinson. Análisis de los distractores, errores comunes. A. Síndrome medular anterior. Lo que el estudiante podría pensar, habla de problemas de marcha y rigidez, eso es de la médula espinal. Porque es incorrecto, el síndrome medular anterior se debe a una lesión en la arteria espinal anterior, que afecta las vías motoras, vía corticoespinal, y la sensibilidad al dolor y temperatura, vía espinotalámica. Causa parálisis flácida que luego se vuelve espástica por debajo de la lesión, y pérdida de sensibilidad dolor térmica, pero no causa bradicinesia, temblor en reposo ni inestabilidad postural típica de un trastorno extrapiramidal. La clave aquí es confundir un síndrome motor por lesión de neurona motora superior con un síndrome parkinsoniano. C. Síndrome de Brown-Séquard. O lo que el estudiante podría pensar, es un síndrome neurológico famoso que involucra la médula, y la marcha se puede afectar. Porque es incorrecto, este síndrome es una hemisección medular. Su cuadro clínico es muy característico y asimétrico. E ipsilateral a la lesión, parálisis espástica, déficit de la vía corticoespinal, y pérdida de sensibilidad vibratoria y posicional, déficit de la vía del cordón posterior. Contralateral a la lesión, pérdida de la sensibilidad al dolor y temperatura, déficit de la vía espinotalámica. No presenta ninguno de los signos cardinales del Parkinson, bradicinesia, temblor en reposo. D. Siringomielia. Lo que el estudiante podría pensar, afecta la médula, puede haber problemas motores y de la marcha. Porque es incorrecto, la siringomielia es una cavación en la médula espinal que afecta primero a las fibras de la comisura blanca anterior que cruzan para la sensibilidad termoalgésica. Su presentación clásica es pérdida disociada de la sensibilidad. El paciente pierde la sensibilidad al dolor y la temperatura, pero conserva el tacto fino y la propiocepción. Esto puede llevar a úlceras o quemaduras inadvertidas en manos. Debilidad muscular y atrofia, por afectación de astas anteriores, pero no bradicinesia ni temblor en reposo. La clave es confundir un síndrome siringomiélico,
dolor /diagonal temperatura afectados, con un síndrome parkinsoniano, motor extrapiramidal afectado. Enfermedad de Parkinson. Y conceptos básicos y definición. 1. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta. 2. ¿Cuál es la tríada motora cardinal del Parkinson? Temblor en reposo. Rigidez. Bradicinesia. 3. ¿Qué manifestación no es parte de la tríada cardinal del Parkinson? La inestabilidad postural es un signo importante pero no parte de la tríada cardinal. 2. Epidemiología y factores de riesgo. 4. ¿Cuál es la edad típica de inicio del Parkinson? Generalmente después de los 60 años, con pico de incidencia entre 70 a 79 años. 5. ¿Qué factor muestra una relación paradójica con el riesgo de Parkinson? El tabaquismo. Los fumadores tienen menor riesgo de desarrollar Parkinson. 6. ¿Cuál es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común? Enfermedad de Parkinson, después de la enfermedad de Alzheimer. 3. Fisiopatología. 7. ¿Cuál es el principal sustrato neuropatológico del Parkinson? Pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta. 8. ¿Qué estructuras intracelulares características se observan en el Parkinson? Cuerpos de Lewy, agregados de alfa-sinucleína. 9. ¿Qué vía dopaminérgica está principalmente afectada? Vía nigroestriada, de la sustancia negra al estriado. 10. ¿Qué porcentaje de pérdida neuronal se requiere para que aparezcan síntomas motores? Aproximadamente 50 a 70% de las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales. 4. Manifestaciones clínicas, síntomas motores. 11. ¿Cuáles son los 4 signos cardinales del Parkinson? Temblor en reposo. Rigidez. Bradicinesia. Inestabilidad postural. Aparece típicamente en etapas más avanzadas. 12. ¿Qué caracteriza al temblor parkinsoniano? Temblor en reposo de 4 a 6 Hz que mejora con el movimiento. 13. ¿En qué consiste la bradicinesia? Lentitud en el inicio y ejecución de movimientos voluntarios. 14. ¿Qué es la hipomimia? Disminución de la expresión facial, cara de máscara. 15. ¿Cómo se describe la rigidez en el Parkinson? Resistencia constante a través de todo el arco de movimiento, rigidez en rueda dentada. 16. ¿Qué alteraciones de la marcha son típicas? Marcha con pasos cortos, arrastrados, disminución del braceo y freezing. Manifestaciones clínicas, síntomas no motores. 17. ¿Qué síntomas autonómicos son comunes en el Parkinson? Hipotensión ortostática, estreñimiento, trastornos de la sudoración. 18. ¿Qué trastornos neuropsiquiátricos pueden presentarse? Depresión, ansiedad, apatía, alucinaciones, psicosis. 19. ¿Qué alteraciones del sueño son características? Trastorno de conducta del sueño REM, insomnio, somnolencia diurna. 20. ¿Qué déficits cognitivos pueden desarrollarse? Deterioro cognitivo leve que puede progresar a demencia parkinsoniana. Diagnóstico y criterios. 21. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del Parkinson según la MDS? Presencia de bradicinesia y al menos uno de temblor en reposo o rigidez. 22. ¿Qué estudio de imagen puede apoyar el diagnóstico? DAT scan. Muestre disminución de la captación de dopamina en ganglios basales. 23. ¿Qué signo es sugestivo de Parkinson y no de otros parkinsonismos? Buena respuesta inicial a levodopa. 7. Diagnóstico diferencial. 24. ¿Qué caracteriza al parkinsonismo farmacológico? Causado por antagonistas dopaminérgicos, simétrico, poco temblor, mala respuesta a levodopa. 25. ¿Qué signos sugieren un parkinsonismo atípico en lugar de Parkinson? Caídas tempranas, mala respuesta a levodopa, disfunción autonómica marcada, deterioro cognitivo precoz. 26. ¿Qué síndrome medular se caracteriza por hemisección medular? Síndrome de Brown-Séquard no se relaciona con Parkinson. 27. ¿Qué es la siringomielia?
Cavitación quística de la médula espinal que produce disociación siringomiélica, no relacionada con Parkinson. 28. ¿Qué es el síndrome medular anterior? Lesión del territorio de la arteria espinal anterior que produce parálisis y pérdida sensitiva termoalgésica, no relacionado con Parkinson. 8. Tratamiento farmacológico. 27. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para los síntomas motores? Levodopa combinada con carbidopa. 28. ¿Qué ventajas tienen los agonistas dopaminérgicos sobre la levodopa? Menor riesgo de discinesias, vida media más larga. 29. ¿Qué desventajas tienen los agonistas dopaminérgicos? Menor eficacia, más efectos secundarios, alucinaciones, edema, somnolencia. 30. ¿Para qué se utilizan los IMAOB? Inhibición de la degradación de dopamina. Pueden tener efecto neuroprotector. 31. ¿Qué medicamento es útil para el temblor resistente? Anticolinérgicos, pero con precaución en ancianos por efectos cognitivos. 9. Complicaciones del tratamiento crónico. 32. ¿Qué son las fluctuaciones motoras? Alternancia entre periodos de buen control motor, ON, y periodos de pobre control, OFF. 33. ¿Qué son las discinesias? Movimientos involuntarios anormales, generalmente asociados a picos de levodopa.